La misa de este domingo es presentada por Catholic Health Services. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra, y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos. El auxilio me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá y descuidará al guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, y ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano,
Permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. La primera lectura escuchábamos en el Éxodo. Moisés alzaba las manos cuando desfallecía o no tenía ganas o perdía, bajaba las manos. Alzar las manos en señal de adoración, en señal de gracia, en señal de fe, pero sobre todo en señal de orar. Hoy escuchamos atentamente la parábola de la viuda y el juez injusto, utilizada por Jesús para enseñar a orar a sus discípulos sin desfallecer. El Maestro les dice: ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Jesús constantemente oraba, y los discípulos le pedían al Maestro muchas veces que le enseñara a orar. Muchas veces para ustedes el día se convierte en noche y la noche se convierte en día cuando has estado en vela, preocupado y exaltado en tu hogar sin orar. En ciertos momentos los días son eternos cuando no encuentras respuesta a los problemas. Orar es tan necesario como el aire, como la sangre en nuestro cuerpo, como cualquier cosa, para mantenernos vivos, para mantenernos vivos en la gracia de Dios. Decía Santa Teresa de Calcuta: mi secreto es muy simple, me pongo en oración. Y a través de ella llego a ser una en el amor de Cristo,
Así veo que orándole a Él es amarlo y significa hacer su voluntad. Muchas veces ponemos en primer lugar el trabajo y realmente es importante poner en primer lugar a Dios y la oración y no el trabajo en nuestras vidas. Para encontrar el equilibrio podemos poner en práctica, y me llega en este momento la frase ora y trabaja, ora et labora, de San Benito. El orar no cambia las cosas, cambia la gente, y la gente cambia las cosas. Insisto, hay que orar. San Pablo dijo, vivid continuamente alegres, orad sin cesar. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Y escuchamos siempre que es hacer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Porque muchas veces pedimos lo que realmente queremos y necesitamos, pero al final es Dios que decide qué es lo que realmente nos va a dar, en qué momento, en qué circunstancia y en qué lugar nos va a dar la respuesta a esa oración. Muchas veces no es lo que queremos y creemos, sino lo que entendemos al recibir la voluntad de Dios. Quiero destacar el papel de las viudas en nuestra sociedad. Son mujeres que han quedado solas y buscan consuelo en la oración. Dan todo por el todo, inclusive dan hasta su última moneda, y Dios las recompensa grandemente. El libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento habla sobre la protección de extranjeros, huérfanos y viudas. El Salmo 145 hace alusión a ellos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Una viuda y un huérfano sostienen y trastornan los planes de los impíos. Que el Señor reine eternamente. Primera de Timoteo 5:5 también nos habla de la viuda. La verdadera viuda es la que se queda sola, habiendo puesto en Dios su esperanza, y se dedica día y noche en la oración y a las súplicas. Vamos a ser perseverantes en la oración, quizás como una viuda que espera y pide con fe. Pero también de esta manera vamos a recibir a todos los que tenemos fe en la oración. Vamos a pedir como los discípulos, a orar continuamente sin desfallecer. Si nos dejamos llevar por la oración, entonces sentiremos una voz interior que nos dice que volvernos interioridad. Es hacerse oración, y esta oración es pedir que nos conceda lo que le pedimos y recobramos la paz. El fruto del silencio es la oración, y el fruto de la oración es la fe, decía Santa Teresa de Calcuta, la santa de nuestros tiempos. Hermanos y hermanas, la fe nos lleva a orar. Orar es colocarnos en las manos de Dios y ponernos a su disposición hasta que se haga su voluntad. En la vida encontraremos personas que actúan como el juez injusto de esta parábola, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Este juez al final cedió en hacerle justicia a la viuda que pedía para que no lo siguiera molestando. La verdadera justicia es reconocer lo que Dios hace por mí y hace por ti. A pesar de mis defectos y mis cualidades, pecados, debo ser justo ante Dios. La justicia viene de aquello que debo hacer ante Dios y no solo cumpliendo sus mandamientos ante un juez. Dios hace justicia a sus elegidos. Al final Jesús viene y todos vamos a tener esa fe, de acuerdo a las pruebas y hazañas que hemos vivido, pero tenemos la certeza, como le dice el salmista hoy, que el auxilio me viene del Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, vamos a pedir con fe, con oración constante y sin cesar, en medio de la alegría de nuestras penas y súplicas, por cada una de estas peticiones. Pedimos por el Papa Francisco, el Arzobispo Tomás, por los sacerdotes y religiosos. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos, por todas aquellas personas que están necesitadas de oración y súplica para su sanación. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los estudiantes, profesionales, por aquellos que están sirviendo en las clases de catecismo y están presentando algunos exámenes para pruebas. Señor, escucha nuestra oración. Señor, te damos gracias hoy constantemente y oramos sin cesar para que todas nuestras súplicas se conviertan en tus designios, en tu respuesta, pero ante todo esperamos tu voluntad para seguir continuando en esta vida. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela a la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela a la aurora. Mi alma te espera, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba tus manos. Para hacer gloria a su nombre. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza, con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de... Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Este domingo la misa fue presentada por Catholic Health Services de la Arquidiócesis de Miami.